es historia. El Instituto de Investigaciones Históricas y el Doctorado en Historia de la UCAP están organizando el Simposio Internacional Africanos y Afrodescendientes en Venezuela, debates recientes y perspectivas futuras, siglo XVI, siglo XVIII, el cual se realizará los días 15 y 16 de noviembre en la sede Montalbán de la UCAP. Este encuentro contará con ponentes destacados de Brasil, España, Alemania, Estados Unidos, Francia y Venezuela, quienes abordarán temas relacionados con la vida, cultura e impacto de la población africana en la identidad del continente americano y de Venezuela en particular a partir de distintos sucesos históricos. Para conversar sobre este tema nos acompaña Dora Dávila. Ella es doctora en Historia y miembro del comité organizador de este seminario. Profesora, gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por esta invitación y esta posibilidad, de presentar ante el público el evento que estamos organizando. Profesora Dávila, es innegable que históricamente los africanos y afrodescendientes en el mundo han vivido con desigualdades y con las consecuencias que esto trae. ¿Cómo se ha desarrollado la africanidad en Venezuela desde los tiempos de la colonia? Bueno, este tema ha tenido muchas visitas en el ámbito de la academia a lo largo de muchísimo tiempo, pero también sabemos que en términos del universo planetario ha habido un universo también de desigualdades que tiene que ver con las relaciones que se dan en el norte, en el sur y los desarrollos que ha habido en el mundo. En el tema de la africanía, cómo se ha desarrollado en Venezuela, ha habido muchas iniciativas en lo que va del siglo XX, por lo menos desde la mitad del siglo XX, con estudios y con especialistas que se han dedicado a este tema específicamente. No solamente desde el punto de vista del folclore, que se ha estudiado mucho, y del aspecto culinario y del aspecto de la cultura en general, sino de las relaciones sociales que se han establecido en el mundo, en los espacios públicos y privados de la sociedad y cómo se han dado esas interacciones entre esa sociedad. Estos estudios, desde el punto de vista historiográfico, tienen dos personas que podemos mencionar que son unos iniciadores en estos estudios. Por ejemplo, en el caso de la segunda mitad del siglo XX, debemos mencionar para Venezuela los estudios de Miguel Acosta Sáenz y Vida de los esclavos negros en Venezuela, publicado en 1968. Este estudio es pionero y es una punta de lanza para los siguientes estudios que desde la antropología y de la historia se han dado en el ámbito de los estudios de la africanía en Venezuela en la segunda mitad del siglo XX. A la luz de su conocimiento como historiadora y de lo que ha podido leer y estudiar al respecto, ¿cómo es la situación hoy de los afrodescendientes en nuestro país, las condiciones en las que están y cómo ha afectado esa situación la historia de estos grupos? Si hacemos el enfoque desde los estudios históricos, que es el fundamento del evento que estamos desarrollando, ha habido algunas iniciativas de estudios historiográficos que se han dado. Estos estudios se han llevado desde espacios académicos en universidades venezolanas, la Universidad de los Andes, la Universidad Central de Venezuela, también la Universidad Católica Andrés Bello. Hubo una investigadora que se dedicó al tema de la afrodescendencia, que fue la profesora Angelina Pollack. Estas iniciativas que han tenido en el mundo académico han hecho que tengamos una cercanía desde los que estamos en el mundo de la academia con estos temas. Sin embargo, no ha habido una prosecución de lo que son estos estudios en otros ámbitos mucho más cercanos a lo que nos interesaría, como por ejemplo en los libros de texto o algunos estudios muchísimo más desplegables a la cotidianidad y a la gente más del común. En eso estamos, en esa posibilidad de poder llevar a mayor público un tema tan importante para la historia de Venezuela y lo que somos como sociedad. Profesora, a propósito del Seminario Africanos y Afrodescendientes en Venezuela, debates recientes y perspectivas futuras que usted está organizando, ¿cuál es la pertinencia de un evento de este tipo? Su pertinencia es eminentemente social y la comprensión del sujeto en el pasado. Nuestra historia, nuestros referentes en la historia
han estado muy vinculados a ciertas visiones limitadas en cuanto ha sido la participación de ciertos sujetos marginados en los saberes y en los procedimientos de lo que hacía la historia. Por ejemplo, cuando hablamos de la sociedad de los esclavizados, o cuando hablamos de la sociedad de las mujeres, por ejemplo, o cuando hablamos de otras sociedades de los indígenas, tienen una posición marginal dentro de nuestros estudios históricos. Por esta razón, el evento que nosotros estamos organizando tiene el objetivo primordial de dar a conocer ante el público en general la presencia de una sociedad que ha sido tan valiosa y que ha dejado tanto en cuanto a su presencia y en cuanto a su actividad dentro de lo que han sido las relaciones sociales en el mundo en general y en Venezuela particularmente. Precisamente, profesora, partiendo de esto que nos comenta, ¿qué temas se pondrán sobre el tapete en este encuentro académico que se llevará a cabo en la UCAP el 15 y 16 de noviembre? Entendemos que hay invitados internacionales. Sí, tenemos invitados de varias partes del mundo. Tenemos invitados de Alemania, tenemos de España, tenemos de Colombia, tenemos de Estados Unidos. Tenemos una batería de invitados que su característica principal ha sido tocar el tema de Venezuela en perspectiva histórica, el tema de la afrodescendencia en perspectiva histórica. Lo que nosotros hicimos fue contactar a estos especialistas y hacerles la propuesta de cómo podrían vincular ese tema a una Venezuela, a una historia de Venezuela particular y que nos pudieran dar luces sobre sus investigaciones relacionadas. ¿Cuáles han sido los temas? Bueno, esencialmente tiene que ver con el comercio transatlántico. El comercio transatlántico tiene que ver con un universo conectado a través del mar. Y el punto de partida siempre va a ser África. El punto de llegada no necesariamente va a ser América, sino que van a ser puertos de arribada, como puede ser, por ejemplo, España, o puede ser Portugal, o las islas del Caribe. Cuando llega a nuestras costas, ahí tenemos un comercio transatlántico de personas que va a generar una serie de relaciones en términos económicos, políticos, culturales y de religión, de un conglomerado humano que viene acompañado de un sistema y de una forma de relación laboral y de convivencia familiar que es fundamental que nosotros podamos conocer para comprender mejor esa dinámica transatlántica que se dio desde este comercio humano. Profesora, ¿cuánto le debe nuestra cultura a África? ¿Cuáles son los aportes más resaltantes de los africanos en áreas como la música, la gastronomía, literatura, religión? Nosotros nos hemos dedicado a conocer del mundo de la afrodescendencia mucho desde el folclore, mucho desde la cultura, mucho desde la gastronomía, pero hemos tenido menos atención en lo que tiene que ver con una herencia vinculada con procesos sociales y familiares imbricados con lo que somos nosotros como sociedad. También sucede que conocemos muy poco de África. Cuando nosotros hablamos de África, creemos que es un país o creemos que se habla una lengua. África es un continente diverso que tiene más de 200 lenguas y está conformado por una población muy grande de más de 80 países. Cuando nosotros tenemos este conocimiento de un continente tan grande, tan variado, tenemos que tener la perspectiva o tener la previsión de entender que esa población que llegó en condición de esclavizada a América venía también de una diversidad social, de una diversidad lingüística, de una diversidad familiar. Y ese trayecto considero yo que es muchísimo más importante estudiarlo que es seguir pensando en lo que tiene que ver con el folclore. Al contrario, tenemos que conocer mucho más de esa historia de un conglomerado humano que fueron más de 12 millones de personas que vivieron a lo largo de este periodo, que nosotros nos permitan conocer más de lo desconocido que significa, por ejemplo, el continente africano. Esa es una tarea que tenemos pendiente. Necesitamos conocer más de esa región para comprender mejor esos conglomerados que vinieron y cuál fue lo que nos trajeron en términos lingüísticos, culturales y familiares.
Profesora, brevemente, nos queda poco tiempo. A la luz de la historia, ¿por qué hoy, en pleno siglo XXI, la discriminación y el racismo siguen siendo factores que afectan el acceso a la educación, a la salud, al trabajo de la población afrodescendiente en muchas partes del mundo e incluso a lo mejor también en Venezuela? Sí, es así. Nosotros tenemos un nivel de relación con el prejuicio que es muy alto. Y es justamente allí donde entra la educación, porque nosotros tenemos que educarnos en función de mejorar los prejuicios que históricamente tenemos. En este sentido, consideramos que eventos como el que estamos organizando tienen esa contribución. Si nosotros somos esencialmente racistas, porque así nos han formado en términos de la propia educación, nuestros propios libros de texto, por ejemplo, o la idea que tenemos en las sociedades marginadas, porque no solamente hablemos de afrodescendientes, hablemos también de refugiados, hablemos también de emigrados, es decir, hay una cantidad de conglomerados dentro del mundo planetario actualmente que se sigue moviendo y sus condiciones de vida y de salud son muy precarias. Así como vemos con el caso de los afrodescendientes, lo que queremos es hacer un llamado a una situación de conciencia en relación al otro y cómo podemos nosotros desde la historia, en la medida que conozcamos cómo fueron esas condiciones de vida y comprenderlas dentro de su contexto, poder hacer una mejor lectura del propio presente que vivimos. En realidad esa es la esencia del evento que estamos organizando, pensar en las sociedades, cómo se han movido y cómo podemos nosotros un poco educar. Profesora Dávila, como siempre le agradecemos por haber estado con nosotros en nuestro programa Universate. Muchas gracias por la invitación. En línea teníamos a la profesora Dora Dávila, doctora en Historia y docente investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. Para más información sobre este simposio internacional, pueden escribir al correo jornadasafrovenezolanas@gmail.com. Es historia.